cenizas de la devastación. El año 1945 marcó el final de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que redefinió y para siempre nuestra comprensión de la capacidad destructiva humana. No estamos hablando de simplemente números abstractos. Cuando mencionamos más de los 70 millones de muertes, estamos hablando de una tragedia que tocó prácticamente cada rincón del planeta. Las cifras son abrumadoras. El Holocausto exterminó a 6 millones de judíos y millones de otras víctimas. Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki introdujeron al mundo la era nuclear. Ciudades enteras como Dresden, Varsovia o Mania fueron reducidas a escombros. Pero más allá de la destrucción física, la guerra había fracturado la confianza institucionales internacionales. La Liga de las Naciones, creada tras la Primera Guerra Mundial, había demostrado ser completamente eficaz para prevenir este segundo y más devastador conflicto. Pero aquí nace una nueva esperanza. En este contexto de devastación y de esperanza surgió una versión extraordinaria, la posibilidad de crear un nuevo orden mundial basado en la cooperación internacional. No se trataba de idealismo ingenuo, sino de necesidad pragmática de supervivencia. Los líderes mundiales habían comprendido que en la era nuclear, otra guerra mundial podría significar el fin de la civilización tal como la conocemos. La Conferencia de San Francisco, celebrada el 25 de abril al 26 de junio de 1945, fue mucho más que una reunión diplomática. Fue un momento constituyente de la humanidad moderna. Representantes de más de 50 naciones se reunieron con la misión de redactar un documento que pudiera prevenir futuras guerras mundiales. Polonia, aunque no pudo participar en la conferencia debido a disputas sobre su presentación, se convirtió en el país número 51 fundador al firmar la carta posteriormente. La Carta estableció objetivos fundamentales que siguen siendo relevantes: mantener la paz y la seguridad. Esto no es simplemente prevenir guerras, sino crear mecanismos institucionales para la resolución de conflictos, incluyendo establecimientos de fuerzas para mantener la paz y sistemas de alerta temprana. 2. Fomentar las relaciones amistosas. Va más allá de la simple coexistencia pacífica. Implica la construcción activa de puentes diplomáticos, culturales y económicos entre los pueblos del mundo. 3. Cooperar en la solución de problemas internacionales. Reconoce que el desafío global, desde las pandemias hasta el cambio climático, desde la pobreza al terrorismo, Estructura de la Carta de las Naciones Unidas, la cual es un documento jurídicamente vinculante. La Carta de las Naciones Unidas no es meramente un acuerdo político o una declaración de intenciones. Es un tratado internacional con plena fuerza legal que ocupa la posición más alta en la jerarquía del derecho internacional. Según el artículo 103, en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros en virtud de la Carta y sus obligaciones contraídas en cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las primeras. La anatomía de la Carta. El preámbulo, o también conocida como la Declaración Moral de la Humanidad. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas. Estas icónicas palabras establecen que la autoridad de la ONU deriva no de los gobiernos, sino de los pueblos del mundo. El preámbulo articula la determinación colectiva de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y reafirmar fe en los derechos fundamentales del hombre. Son 112 artículos organizados en 19 capítulos sistemáticos. El capítulo número 1, que lleva artículos desde el 1 hasta el 2 sobre los propósitos y principios, es decir, el ADN de la organización. El capítulo número 2, que lleva los artículos desde el 3 hasta el 6 sobre la membresía, sobre quién puede ser parte de esta familia de naciones. Capítulo número 3, el cual lleva artículos desde el 7 hasta el 8 sobre los órganos o la arquitectura institucional. El capítulo número 4, el cual topa artículos desde el 9 hasta el 22 sobre la Asamblea General y el Parlamento Mundial. El capítulo número 5, que conlleva sus artículos desde el 23 hasta el 32 sobre el Consejo de Seguridad, o también conocido como el Guardián de la Paz. El capítulo número 6, sobre los artículos del 33 al 38 sobre el arreglo pacífico de controversias, o también conocidas como las herramientas de la diplomacia. Capítulo número 7, sobre los artículos del 39 al 51, sobre acción en caso de amenazas, o también conocida como el poder para actuar. El capítulo número 8, sobre los artículos del 52 al 54, con los acuerdos regionales, la subsidiariedad en la seguridad. El capítulo número 9, que conlleva artículos desde el 55 al 60, sobre cooperación internacional, construyendo un mundo mejor. El capítulo 10, el cual sus artículos van desde el 61 hasta el 72, sobre el Consejo Económico y Social, que es el motor del desarrollo.
Luego contamos con los capítulos desde el 11 hasta el 13, el cual sus artículos van desde el 73 al 91 sobre el sistema de fideicomiso y la descolonización supervisada. Luego contamos con el capítulo número 14 sobre artículos que parten desde el 92 al 96 sobre la Corte Internacional de Justicia, es decir, el Tribunal Supremo Mundial. Finalmente contamos con los capítulos número 15, 16 y del 16 al 19. El capítulo 15 nos trata sobre los artículos del 97 al 101 sobre la Secretaría, es decir, el Servicio Civil Internacional. Y finalmente contamos con los capítulos que parten desde el 16 hasta el 19, que nos hablan sobre los artículos 102 y 111. Sobre disposiciones y ratificación. Principios fundamentales de la Carta. Los 6 pilares del orden internacional moderno. La igualdad soberana de los Estados, artículo 2.1. Este principio revolucionario establece que los Estados, independientemente de su tamaño, poder económico o militar, poseen los mismos derechos y obligaciones bajo el derecho internacional. Mónaco tiene el mismo estatus jurídico que Estados Unidos en la Asamblea General. Esta igualdad jurídica formal representa una ruptura radical con sistemas anteriores basados en esferas de influencia o imperios. 2. La prohibición del uso de la fuerza, artículo 2.4. Los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Esta prohibición general tiene solo 2 excepciones: la legítima defensa, artículo 51, y las acciones autorizadas por el Consejo de Seguridad. 3. Solución pacífica de controversias, artículo 2.3. Los Estados se comprometen a resolver sus indiferencias mediante negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial, recursos a organismos o acuerdos regionales, o cualquier otro medio pacífico de su elección. 4. No intervención en asuntos internos, artículo 2.7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son especialmente de la jurisdicción interna de los Estados. Sin embargo, este principio no impide la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el capítulo 7. 5. La cooperación internacional. Va más allá de la simple coexistencia para promover activamente la cooperación económica, social, cultural y humanitaria. Incluye el desarrollo de niveles de vida más elevados, el pleno empleo y la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario. 6. Respeto a los derechos humanos, artículos 1.3 y 55, compromete a las Naciones Unidas y sus miembros a promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Muchas gracias. Órganos principales de la ONU. Como primer órgano principal tenemos a la Asamblea General, el Parlamento de la Humanidad, compuesto por todos los 193 Estados miembros actuales. La Asamblea General es el único órgano de las Naciones Unidas donde todos los países tienen representación igual. Cada Estado, sin importar su tamaño o poder, tiene su voto. Se reúne anualmente en septiembre en Nueva York para el debate general, donde los líderes mundiales presentan sus perspectivas sobre los desafíos globales. Sus funciones incluyen aprobar el presupuesto de la ONU, elegir a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, recibir informes de otros órganos y hacer recomendaciones sobre cualquier asunto dentro del ámbito de la Carta. Como segundo órgano principal de la ONU tenemos al Consejo de Seguridad, el guardián de la paz mundial. Compuesto por 15 miembros, 5 permanentes con derecho a veto, que son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, y 10 no permanentes elegidos por 2 años. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional. Es el único órgano de la ONU cuyas decisiones son jurídicamente vinculantes para todos los Estados miembros. Puede autorizar el uso de la fuerza, imponer sanciones económicas, establecer operaciones de mantenimiento de la paz y crear tribunales internacionales. Como tercer órgano principal tenemos al Consejo Económico y Social, ECOSOC, que es el motor del desarrollo. Con 54 miembros elegidos por la Asamblea General, el ECOSOC coordina el trabajo económico, social y relacionado con los derechos humanos de las Naciones Unidas y sus agencias especializadas. Supervisa los fondos y programas de la ONU y proporciona un foro para la discusión de temas económicos y sociales globales. Como cuarto
órgano principal tenemos a la Corte Internacional de Justicia, que es el Tribunal Supremo Mundial. Con sede en La Haya, Países Bajos, es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, compuesta por 15 jueces elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Resuelve disputas legales entre estados y proporciona opiniones consultivas sobre cuestiones legales. Como quinto órgano principal tenemos a la Secretaría, que es el Servicio Civil Internacional, encabezada por el Secretario General, quien es funcionario administrativo principal de la organización. La Secretaría lleva a cabo el trabajo diario de la ONU, con aproximadamente 44.000 funcionarios internacionales de más de 190 países, implementa las decisiones de los órganos principales y administra los programas y políticas de la organización. Y como último órgano principal tenemos al Consejo de Administración Fiduciaria, creado para supervisar la administración de territorios en fideicomiso. Suspendió sus operaciones en 1994, cuando Palau, el último territorio en fideicomiso, obtuvo su independencia. Representa uno de los éxitos más claros de la ONU en su misión descolonizadora. Importancia actual y desafíos contemporáneos, un faro en tiempos turbulentos. En nuestra era de creciente polarización política, crisis climáticas, pandemias globales y amenazas cibernéticas, la Carta de las Naciones Unidas mantiene su relevancia como el marco fundamental para la cooperación internacional, base del derecho internacional contemporáneo. La Carta ha servido como la constitución del orden post-1945. Ha inspirado más de 500 tratados multilaterales y ha establecido principios que ahora se consideran derecho internacional consuetudinario, marco legal para la acción colectiva. Las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU han desplegado más de 1 millón de efectivos desde 1948, ayudando a países a hacer la transición de la guerra a la paz. El régimen de sanciones del Consejo de Seguridad ha evolucionado para incluir sanciones inteligentes dirigidas a individuos específicos y sectores económicos particulares. Inspiraciones para transformaciones constitucionales. Los principios de la Carta han influido en constituciones nacionales en todo el mundo, particularmente en las cláusulas sobre derechos humanos y cooperación internacional. Desafíos del siglo XXI. El multilateralismo bajo presión. El sistema internacional enfrenta desafíos sin precedentes: el ascenso de poderes no occidentales, el cuestionamiento del orden liberal internacional y la creciente tendencia hacia el unilateralismo por parte de algunas potencias. Nuevas amenazas transnacionales. La Carta fue diseñada para un mundo de estados, nación, pero las amenazas actuales, desde el cambio climático hasta el terrorismo internacional, desde las pandemias hasta los ataques cibernéticos, trascienden las fronteras nacionales. La reforma necesaria. El Consejo de Seguridad, con su composición de 1945, no refleja las realidades geopolíticas del siglo XXI. África, con 54 países, no tiene representación permanente, mientras que Europa tiene 2 asientos permanentes. Una promesa aún pendiente. La Carta de las Naciones Unidas representa más que un tratado internacional, encarna la aspiración colectiva de la humanidad de vivir en un mundo donde la cooperación prevalezca sobre el conflicto, donde el derecho internacional sea respetado y donde los derechos humanos sean universalmente protegidos. 79 años después de su firma, la Carta sigue siendo un documento vivo, un trabajo en progreso. No es perfecta, ningún documento humano lo es, pero proporciona el marco más comprensivo y legítimo que tenemos para abordar los desafíos globales. Como dijo el ex secretario general Kofi Annan, las Naciones Unidas no fueron creadas para llevarnos al paraíso, sino para salvarnos del infierno. En un mundo donde las armas nucleares siguen existiendo, donde los conflictos persisten y donde nuevas amenazas emergen constantemente, esta misión sigue siendo tan relevante como siempre. La Carta de las Naciones Unidas no es solo historia, es nuestro futuro compartido, una promesa que cada nueva generación